Buenos días, queridos alumnos, buenos días, queridos padres de familia. Soy el profesor Esteban Mateo Benavides, profesor del área de CTA con el curso de Química dirigido para el quinto año secundario y el tema cinética y equilibrio químico, ¿no? Justamente para el equilibrio químico se necesita tener bastante información, ¿sí? La cinética química está relacionado con algunos factores, que es velocidad de reacción y estequiometría, ¿no? Justamente acá tienen todo este marco teórico, pero vamos a ver cómo atacar los problemas cuando te dan todo eso. Muy bien. Entonces, ¿qué pasaría si le dan una información teórica sobre esto? Usted lo que tiene que hacer es lo siguiente. Número 1 dice, ¿qué factores influyen en la velocidad de reacción? Punto de ebullición, número de Avogadro, temperatura, densidad o presión. Muy bien. Entonces, los factores que afectan a la velocidad de una reacción, ¿sí? Me dice cuál de ellos influye en esa velocidad. El factor que influye en la velocidad de reacción es la temperatura. Si esta es mayor, entonces mayor es la velocidad de reacción. Mayor es la velocidad de reacción. Muy bien. Vamos al número 2. Me dice, ¿cuáles de los siguientes factores no influyen en la velocidad de reacción? A ver, temperatura, presión, grado de división de reactantes, grado de división de reactantes o catalizadores. Muy bien. Por definición, y eso está en la parte teórica, por esa razón yo le digo que lean, y la mejor forma de que puedan entender es leyendo las definiciones, porque toda esa parte es teórica. Por definición, la velocidad de reacción depende de la temperatura, grado de división de reactantes y los catalizadores. ¿Sí? La respuesta sería la letra B, solo la número 2. Cuando dice no influyen, los que influyen son la temperatura, grado de divisiones de reactantes y los catalizadores. Todo eso. Entonces hay que tener en cuenta eso si queremos nosotros poder hacer las cosas como debe ser, ¿no? Número 3. Ahora sí ya viene con ejercicios, ¿no? En la reacción 2A más 4B es igual a 3C más 5D. Muy bien, la velocidad A sería 4 moles por litro segundo. Calcula la velocidad en C. Muy bien. Realizamos la proporción. En sí, cada vez que te dan esto, lo que tenemos que hacer nosotros es una proporción, así como en aritmética hacían. Ya, una proporción sobre eso. Entonces tienen que hacer una proporción sobre eso y ahí ustedes van a tener un poco más de noción de lo que se está haciendo. Entonces miren, la velocidad A sería 2K. ¿Por qué? Porque está afectado por el 2. O sea, es proporcional a este 2, claro, 2K. La velocidad en B sería 4K, porque está afectado por 4. La velocidad en C sería 3K y la velocidad en D sería 5K. Ah, ya, o sea, depende de los coeficientes, claro. Entonces, pero como BA es 4, 2K es 4. Y por lo tanto, K ¿cuánto vale? K vale 2. K vale 2. Entonces, ahí está la cosa. Por lo tanto, la velocidad en C sería 3 por 2, sería 6. Ah, ya, o sea, le pongo una proporción a todos ellos, después veo el dato y de ahí solamente reemplazo. Claro, así de simple. Muy bien, vamos al número 4. Vean acá, justamente me dice N2G, que es un gas, más 3 hidrógeno 2, que es un gas también, me resulta 2NH3. Señale el orden de reacción. El orden. Para señalar el orden, conociendo su velocidad. La velocidad sería K, que es la constante, por N1 más H3. A ver, ¿por qué? Cuando tiene n como coeficiente tiene 1. A veces por profe, pero no hay nada, se supone que es 1. Y h, ¿cuánto va a tener como coeficiente? 3. Ah, ya, profe, entonces por ahí va la cosa. Claro que sí. Claro que sí.
Entonces por ahí va todo, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Entonces, vamos a ver, el orden de reacción sería 1 más 3. ¿El orden vendría a ser un número, profe? Sí, vendría a ser un número. O sea, yo voy a sumar esos coeficientes. 1 más 3 sería 4. El orden de reacción sería 4. 1 más 3 sería 4. No es el numerito, ¿ah? Sino, entonces, primero hallamos la velocidad de reacción y luego sumamos los exponentes que tenemos. 1 más 3 sería 4. Listo, vamos a ver el ejercicio número 5. Muy bien, me dicen expresa la constante de equilibrio. Vamos a ver. La reacción. Para la reacción tendríamos 2A, que es un gas, más B, igual a C más 2D. Listo. Entonces, solamente tenemos que hallar nosotros lo siguiente. El C está elevado a la 1, porque tiene coeficiente 1. El D está elevado a la 2, porque su coeficiente es 2. El A está elevado a la 2 y B está elevado a la 1. Listo. Entonces, ¿cómo se halla justamente la constante? Se divide lo que me resulta entre lo que tenía al inicio. Ya. O sea, C por D al cuadrado entre A cuadrado por B. Nada más, sí. O sea, lo que me resulta entre lo que tenía y obtengo justamente mi capacidad de reacción. ¿Ya vieron? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes son 5 ejercicios. Pero previamente tienen que leer. ¿Sí? Previamente ustedes tienen que leer esta información. Entonces, muchachos, es importante que hagan esto. Si ustedes lo hacen, happy, very happy. Sería todo felicidad. ¿Sí, muchachos? Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, lean la teoría, ¿sí? Y lo comparten con la práctica. Yo justamente he dado los casos más específicos, como hallar la constante, como hallar el orden de reacción, como hallar la velocidad de reacción, que es quizás la parte más complicada de ejercicios. Pero todo lo demás es teórico. Entonces, léanlo, por favor, y les deseo la mejor suerte para su examen, que es el día, que es la próxima semana. ¿Sí? Tienen una semana para hacer 5 de ellos, ¿sí? Y presentármelos, ¿sí? Nos vemos, practiquen bastante, lean bastante, lo voy diciendo, lean bastante, porque ahí vienen varias preguntas para el examen. Nos vemos hasta el día lunes, cuídense, buen fin de semana.